tardes, bienvenidos. Estamos conectados. Ilson Gerardo, Carmen, bienvenidos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Ya trabajamos lo que es el derecho procesal laboral, que fue el tema uno, ya se trabajó. Se mandó la actividad como actividad de evaluación. Se planteó realizar un esquema con los principios del derecho laboral. Este es un esquema importante, ya que en caso de duda en el proceso, siempre se aplica o se recurre a los principios. Hola, Gilson Gerardo, bienvenido, un placer. La clase de hoy, como estamos hablando del proceso laboral venezolano, voy a darles la presentación sobre los tribunales laborales. Los tribunales laborales trabajan al igual que penal e igual que el OCNA como circuito. Quiere decir que todos trabajan de manera conjunta en un mismo espacio. Ahí hay una coordinación para todos e incluso los asistentes, secretarios y alguaciles trabajan bajo la modalidad de pool, de que es que todos estamos allí en el mismo espacio. Las salas de juicio son compartidas, los espacios son compartidas, la URD, que es la Oficina de Recepción de Documentos compartida, al igual que el archivo. Bien, ¿qué ingresa por la URD, que es la Unidad de Recepción de Documentos? O, en otras palabras, ¿qué demandas o solicitudes conocen los tribunales laborales? Los tribunales laborales conocen demandas de prestaciones sociales, entre ellas los reclamos de prestaciones, antigüedad, accidentes laborales, indemnización por despido, las ofertas de pago, que son estas cuando el trabajador no recibe sus prestaciones sociales, se realiza una oferta de pago del tribunal y el patrono consigna y deposita el dinero en un banco. Las calificaciones de despidos, reenganche y pago de salarios caídos, esto es relativo porque por la competencia de la ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras, y lo que es el decreto ley de inamovilidad laboral, mientras esté ese decreto de inamovilidad especial vigente, la competencia es de la Inspectoría del Trabajo como ente administrativo. En el estado Táchira, la Inspectoría del Trabajo está ubicada en el edificio Centro Comercial El Tamá. Igual sucede con las participaciones de despido, también están ahorita por la inspectoría. Los amparos constitucionales son de orden jurisdiccional, esos se reciben en el circuito laboral, específicamente ante el juez de juicio, el que recibe los amparos, igual que los recursos de nulidad. Y los exhortos o solicitudes. Estos exhortos y solicitudes, en el caso de los exhortos, son llamados que pueden llegar a un tribunal enviados de otro tribunal competente para realizar embargos. Por ejemplo, un tribunal de Caracas de competencia laboral tiene un embargo en Táchira y él remite su exhorto para el estado Táchira. Llega a Táchira al circuito laboral, pasa a distribución y de allí se asigna a uno de los 6 jueces de sustanciación que hay actualmente. En cuanto a las solicitudes, también pueden llegar de otro tribunal solicitudes especiales de notificaciones, que es lo que en materia civil se llaman citaciones. Aquí son notificaciones. Y son notificaciones porque en materia civil la citación es personal. En laboral la citación no es personal. Si el dueño de la empresa es Egle Serrano y Egle Serrano no está a la hora de citar, por eso se llama notificación, se le notifica a la empresa. ¿Qué quiere decir? Se llega a la sede de la empresa, el alguacil cumple la formalidad de verificar la dirección, cumple la formalidad de identificar un aviso externo que haga de manera inequívoca eh, permita presumir la ubicación de que allí funciona la empresa, le entrega una copia de la notificación a la cualquiera de las personas presentes, por eso no es personal y no es citación, sino es notificación. Puede recibir desde el vigilante hasta el representante del recursos humanos para después fijar el cartel. El cartel es que a las afueras de la empresa se fija una copia de la notificación. Cumpliendo esas 3 formalidades, se eh, cumplen con los requisitos
legales para hacer válida la notificación, distinto a la citación. Bien, tenemos también en cuanto a la competencia, a ver, el circuito laboral está comprendido en el estado Táchira por 9 tribunales. Están los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución y están los tribunales de juicio. Y está el tribunal superior. Los tribunales de juicio y de sustanciación son tribunales de primera instancia, pero con diferentes funciones. Un mismo expediente, una misma demanda es ingresada por el tribunal de sustanciación y mediación. El tribunal de sustanciación organiza el expediente, revisa que se cumplan todas las formalidades de ley, realiza la audiencia de mediación a fin de promover entre las partes un acuerdo, llegar a un acuerdo, y si no llegan a un acuerdo en la fase de mediación, el Tribunal de Primera Instancia, Sustanciación, Mediación y Ejecución lo remite a juicio. Por cuanto no hubo un acuerdo, en este caso se remite a juicio para que sea dirimido por el juez de juicio y las partes el caso específico. Y ese expediente ya va remitido con las pruebas que son presentadas ante el juez de sustanciación y la contestación. El juez de juicio recibe el expediente y se pronuncia sobre la admisión y evacuación de las pruebas y fija una audiencia de juicio. En esa audiencia de juicio sentencia y después de que se entiende, devuelve el expediente al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución. Y ese tribunal es el que procede ya a la ejecución de sentencia. Si hay una apelación en cualquiera de las dos fases, es decir, en la de mediación o en la de juicio, la apelación es conocida por la juez superior. En el estado Táchira hay 6 tribunales de sustanciación, 2 tribunales de juicio para un total de 8 y un tribunal superior para completar los 9. Bien, los tribunales de sustanciación, bueno, reciben las demandas, las ofertas de pago, también las reciben los exhortos y las solicitudes. En el caso de las calificaciones y participaciones, como les dije anteriormente, actualmente son tramitadas por la Inspectoría del Trabajo. En cuanto a los tribunales de juicio, ella directamente recibe lo que son los amparos y los recursos de nulidad. Bien, cómo gestionan las partes en el proceso? Bueno, el proceso inicia con una demanda presentada por el interesado o trabajador asistido debidamente de abogado. Luego de esa demanda se abre ya el expediente, tiene también la potestad de actuar la parte demandante con abogado asistente o con apoderado acta, al igual que la parte demandado. Esto funciona de la misma manera en los tribunales civiles, en los tribunales mercantiles, en la LOGNA, en los tribunales agrarios, lo que es la representación judicial. En ese poder, pues bueno, es importante que hayan facultades expresas, sobre todo para convenir, convenir o mediar, porque nosotros tenemos una fase conciliar, incluso una fase de mediación. Todas las solicitudes de las partes después de la formalidad del escrito de presentación de demanda y de lo que es el poder apuacta pueden ser realizadas a través de diligencias o escritos dirigidas al tribunal y suscrita y firmada por las partes. Esto también se procesa y se realiza de conformidad supletoria con el Código Procedimiento Civil y la LOPTRA, que es la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Todas las solicitudes son presentadas en la URD, que es en la unidad de recepción de documentos, en el horario comprendido entre las 8:30 de la mañana hasta las 3:30. Estos son las particularidades y competencias generales de lo que son los tribunales laborales. Esto lo cerramos. Aquí tenemos el aula virtual. Parte de las presentaciones ya están en el aula virtual también disponibles
Los principios del derecho procesal también fueron planteados. Es importante establecer que entre los principios del derecho procesal está la oralidad, sin que se excluya la parte escrita. Está la celeridad, la uniformidad, el evitar formalidades inútiles, eh, entre otros aspectos importantes que rigen todo lo que es el proceso laboral. Aquí tenemos los principales principios que orientan el proceso: la autonomía, imparcialidad, la inmediación y la concentración, que es esa parte que implica que el juez tenga acceso directo al expediente, la publicidad, la gratuidad, la brevedad. Los procesos son bastante breves y rápidos, siendo siempre el juez o la jueza el rector del proceso. La sana crítica, la uniformidad, el principio induo pro operario, que es bien interesante, que es que en caso de duda se beneficia el trabajador. El principio de la primacía de la realidad de los hechos, los medios alternativos de solución de conflicto. Son los principios que, bueno, que también rigen la parte procesal, y siempre en caso de duda, si no hay, no hay algo de manera expresa establecido en la LOCTRA, o no se puede acudir a lo establecido en el CPC de manera complementaria, subsidiaria, o por analogía, se parte o se rige o consideran estos principios del proceso laboral. Esos principios también están establecidos. ¿Cuáles son los textos legales básicos que debemos tener para poder consultar o estudiar cualquier caso específico en materia laboral? Siempre se debe tener a mano lo que es la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras, y lo que es la LOPTRA, que es la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así que en caso que les consulten cualquier caso civil, por ejemplo, ustedes tienen que tener el Código Civil y el Código Procedimiento Civil. En el caso de laboral, tienen que tener la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras, y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sabiendo siempre que en caso de que no esté algún proceso establecido en la LOCTRA, se recurre o se complementa con la parte procesal general civil, es decir, se recurre por analogía y se hace los establecen los procesos establecidos según el Código de Procedimiento Civil. Aunado a eso, tenemos otras leyes también que rigen la materia. Eso es parte más de laboral y no procesal laboral, pero sí tienen que saber que, bueno, hay otras leyes que de pronto no son tan específicas que les consulten, pero sí están allí, que si la ley del Seguro Social, la, la LOCIMAT, la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, entre otras leyes. Otra cosa importante que establecer es que esta parte procesal rige solamente aquellas relaciones reguladas por la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Por qué es bueno hacer esta aclaratoria? Porque no todas las relaciones del trabajo son regidas por la Ley Orgánica del Trabajo. Esto lo deben ver en una unidad o una materia llamada contencioso administrativo. El contencioso administrativo regula y procesa varios casos en que es parte del Estado, y parte de la competencia que él tiene es aquellas relaciones laborales que se desarrollan con la administración pública. Cuando se establece un trabajo desarrollado con la administración pública, la característica es que esa persona trabajadora sea funcionario público. Para ser funcionario público, o como lo establecen ahora, servidor público, se establece haber ingresado a la administración pública, bien sea por lo que llaman un cargo 99 o por concurso. Mientras no exista un ingreso formal a la administración pública de ese modo, estamos hablando de un contrato verbal o escrito regido por la Ley Orgánica del Trabajo. Y en ese caso la competencia va a ser por los tribunales laborales. Es decir, yo trabajo en una universidad venezolana pública,
pero trabajo como condición de contratada porque no he concursado en esa universidad, me rige la Ley Orgánica del Trabajo. Es decir, los tribunales competentes son los tribunales laborales. Ah, pero yo, Iglesias Serrano, concurso como docente y gano concurso, ya paso a la categoría de funcionario público. Ya no me va a regir la Ley Orgánica del Trabajo, sino me va a regir la ley del Estatuto de la Función Pública. Y el tribunal al que tengo que acudir en caso de reclamo es el Tribunal Contencioso Administrativo. Este, en los casos de, hay otra ley, que es una ley que hay que tomar en cuenta también en los casos específicos, que son las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas son ley entre las partes y son realizadas por categorías o áreas de trabajo o por categorías de instituciones públicas con el fin de establecer desde la lucha sindical o la coalición de trabajadores mejores beneficios que los establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Quiere decir que en los casos particulares, ustedes tienen que tener en cuenta, el señor trabaja para una constructora. Quiere decir que la constructora, los trabajadores están organizados por el sindicato de la construcción y el sindicato de la construcción, si bien es cierto, les rige la Ley Orgánica del Trabajo y va por los tribunales laborales, hay que revisar cuál es la convención colectiva vigente y si les aplica a ellos. Entonces también hay una legislación allí que considerar. Y en el caso de las instituciones públicas también, algunas, la mayoría de las instituciones públicas, las universidades, tienen sus propias convenciones colectivas que son ley entre las partes. Y recordemos que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Entonces, bien, parte de lo más importante, además de todos estos principios y de tener en la cabecera las leyes correspondientes para su estudio, es desarrollar una capacidad de investigación y de análisis, donde además de conocer las leyes pertinentes, saber cómo ubicar la parte procedimental de manera rápida para poder consultar la ley y tener capacidad investigativa a nivel jurisprudencial y doctrinal. ¿Por qué? Porque también es una realidad que las leyes son perfectibles y pueden ser mejoradas, aunado a que en algún momento determinado no se ajustan a la realidad social o no se ajustan a lo que es la justicia y parte de la dinámica es esa, que las leyes se ajusten a la necesidad social. Por eso se plantea que como parte de esa dinámica se realicen las reformas legales correspondientes. Entonces, bueno, ante esa realidad es importante los nuevos criterios jurisprudenciales, los cuales a veces incluso derogan partes legales o criterios legales establecidos en un área determinada. Bien, con eso terminamos la clase. Ya esta clase, pues digamos, es una clase muy complementaria porque yo sé que ustedes ya revisaron todo lo que son los principios de la Ley Orgánica del Trabajo y fueron capaces, y así se valoró, de plantearlos en un esquema de trabajo. Como parte resumen y final, se puede establecer que estos principios rigen la parte procesal del trabajo de manera intrínseca, tácita y expresa. Con eso terminamos la clase de hoy. Espero sigan cumpliendo con sus actividades, ya fueron valoradas. Cualquier cosa pueden contactarme por mi WhatsApp, mi chat privado. Dejan el mensaje en cuanto yo pueda les contesto. Bueno, muy complacida de sus trabajos, de sus actividades. Y bueno, no me resta más que invitarlos a adquirir la LOPTRA y la Ley Orgánica del Trabajo como parte de las leyes, la LOCIMAT, la Ley Orgánica del Seguro Social, como parte de ese compendio de leyes que deben tener como abogados. Cualquier cosa, pues ya saben, activas por el chat privado. Un abrazo, feliz tarde, hasta luego.